Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Tus misericordias que son nuevas cada mañana, Padre. Por eso te alabamos. Tú eres digno de toda gloria, honra y alabanza. Te damos gracias, Padre, porque por tu bondad no hemos sido consumidos. Te damos gracias también por este día que tú nos das para que lo disfrutemos. Gracias por estos momentos que nos permites congregarnos. Gracias, Padre, por el aire que respiramos, por el sol que nos alumbra. Pero sobre todo, gracias por el don inefable, el regalo más grande que tú nos has dado, que es a tu Hijo Jesucristo. Y en tu Hijo Jesucristo tú nos has dado todo lo que necesitamos para poder estar bien contigo, Padre. Gracias por el don de fe. Gracias por tu gracia que ha sido manifestada en la persona de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre de la gloria, porque después que resucitaste a Jesús, no nos has dejado huérfanos. Enviaste al Consolador, al Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él es quien toma de Jesucristo y nos lo hace saber a nosotros. Gracias, Padre de la gloria, por cada familia aquí representada. Gracias por los hermanos que se conectan para ver y escuchar esta palabra a través del video. Te pido, Padre de la gloria, que tú a todos nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, que alumbre los ojos de nuestros entendimientos, para que por la revelación del Espíritu Santo podamos entender a la esperanza que tú nos has llamado. Padre, necesito tu gracia para ministrar tu palabra. Necesitamos tu gracia, Padre de la gloria, para ponerla en práctica, para que seamos un testimonio viviente ante este mundo, que cada día que pasa estamos notando que no te hacen caso. No les gusta escuchar tu palabra. Y sabemos que estamos viviendo los días finales. Ayúdanos, Padre de la gloria, para que nuestra fe no falte en ningún momento. Ante cualquier situación negativa que estemos pasando y que vamos a pasar, que se van a poner peor las cosas en este mundo, podamos mantenernos mirando al blanco de la soberana vocación. Que mantengamos nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Oh Padre de la gloria, porque tú le prometiste a tu Hijo. Cuando tú le dijiste, pídeme y te daré por heredad todas las naciones. Oh Padre de la gloria, esta es la recompensa que tú tienes para tu Hijo. Todos aquellos que hemos creído por el don de fe que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo, oh Padre de la gloria, Él va a ver y ya está viendo el fruto de sus aflicciones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. A modo de recordarles, en Mateo capítulo 10 y verso 28, es Jesucristo el que dijo a sus discípulos en el pasado, y esta palabra aplica para nosotros en el día de hoy. Esta palabra que Él le dijo, que no temáis a los que pueden destruir el cuerpo. Jesucristo le habló, y si leen el contexto, cuando Jesucristo los envía a predicar la palabra, Él le dijo, yo los voy a mandar a enviar a ustedes como ovejas, pero en medio de ¿qué? De lobo. Y Jesús le advirtió lo que le iba a pasar por haber creído en Jesucristo y predicar el evangelio del reino de los cielos. A muchos los iban a perseguir, a otros los iban a meter presos,
a otros les iban a quitar la vida, los que se oponían al plan de Dios. Ahí es donde Jesús, en ese contexto, le dice: no teman a los tales, no importa lo que le hagan, no le teman a ellos. Amén. Les voy a decir a quién deben de temer. Es aquel que tiene poder, Aleluya. no solamente para destruir el cuerpo, sino también el alma y enviarlos al infierno. Hay muchos predicadores que dicen que ese quien tiene poder para enviar las personas al infierno es el diablo, y están bien equivocados. Amén. Están bien, pero bien equivocados. Amén, aleluya. El que tiene poder ahora se llama Jesucristo. Amén. Jesucristo le quitó el poder que tenía el diablo. Amén. ¿Usted sabe cuál es el poder que puede tener Satanás sobre una vida? Es aquella oportunidad que le da cada individuo, cada hombre y cada mujer al diablo. De lo contrario, él fue despojado de su poder. Por eso es que Jesucristo, cuando resucita, antes de ascender, le dice a los discípulos: toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es Jesucristo. Y Jesucristo le hace esa advertencia. Le estoy dando la cita para que la busquen, la escudriñen. Y a veces uno piensa: bueno, yo como creyente, nosotros tenemos que tener cuidado con la carne. La carne, Dios suplió algo a través de Jesucristo. Jesucristo dijo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. La cruz la tenemos para que crucifiquemos a alguien. Bueno, Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y esto, ahí tenemos con qué podemos someter la carne, crucificándola. Tenemos que aprender a decirle a la carne no y someterla, no con nuestra propia fuerza. No se nos puede olvidar lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8. En nosotros, en el ser humano, hay una ley que todo ser humano, sea hombre o sea mujer, fuera de Jesucristo, esa ley lo domina, era la que nos dominaba a nosotros. Es la ley del pecado. Y en el ser humano no está la capacidad, no está la fuerza para dominar esa ley. El pecado, ¿por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Pero ahora en Cristo Jesús se nos ha dado una ley que es superior a la ley del pecado. Y está en Romanos capítulo 8 y verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. La ley del Espíritu, o sea, una ley superior a la ley del pecado. El pecado está en la carne, se quiere manifestar, pero en nuestro espíritu hay una ley superior a la ley del pecado, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Y ahí tenemos al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Entonces, esto hay que estarlo recalcando, porque mientras más se menciona, ese depósito se está quedando en nuestra mente, en nuestro espíritu. Amén. Y usted no se preocupe, porque esa lucha la vamos a tener todos los días. Si hay lucha, es porque somos de Cristo. Amén. Es porque somos de Cristo. Eso es una evidencia de que estamos en la verdad.
La carne se quiere manifestar. El infierno la viva. Pero nosotros tenemos al poderoso. Amén. Nosotros tenemos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Que cuando le decimos no, es no al pecado. Cuando crucificamos la carne es negándonos y a decirle, tú estás crucificada. Así es que no trate, mientras estemos en esta vida, no crea que usted va a eliminar la carne. Sí la va a someter, se puede someter, pero mientras estemos en este cuerpo, ahí está ella. Entonces, en este caminar es a quién le vamos a obedecer. ¿Ve? ¿A quién le vamos a obedecer? Amén. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de aquel que resucitó de entre los muertos. Amén. Y esto hay que estarlo recalcando y enseñando para que esta verdad sea en nosotros un buen depósito. Un buen depósito, el cual no debemos de olvidar. No debemos de olvidar. Y puede venir la pregunta, porque yo sé que la hay, pero ¿cómo yo voy a tenerle temor a Dios cuando yo soy hijo de Él? Cuando yo estoy en Cristo. ¿Cómo es eso? Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, no le está escribiendo a gente inconversa. Le está escribiendo a hermanos en Cristo, hombres y mujeres que están convertidos a Cristo Jesús, que tienen la salvación por fe, por la gracia de Dios y por medio de la fe. Pablo le escribe a los filipenses en el pasado, y esa palabra es para nosotros hoy también. En el capítulo 2 y verso 12, Pablo dice, ocupaos, le dice a ellos, ocupaos, ocúpate en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Y en Hebreos capítulo 10 y verso 31 dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mire, si nosotros logramos entender no solamente que Dios es amor, es misericordioso, es bondadoso, cuántos atributos lindos, maravillosos tiene Dios. Dios, y es verdad. Pero la contraparte de todo eso, tenemos que entender que Dios es santo. Y por cuanto Él es santo, Él no le pasa la mano, ni está de acuerdo con el pecado. Y donde está el pecado, donde está el hombre y la mujer que no se han convertido a Cristo, nosotros tenemos que tener cuidado cuando predicamos el Evangelio. ¿Qué dice el capítulo 3 del evangelista Juan y verso 36? ¿Qué dice? Ahí dice que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Es algo maravilloso. Pero para tener la vida eterna hay que tener a ¿quién? A Cristo. A Cristo. Pero ¿cómo sigue el versículo? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Amén.
Y en la reunión pasada hablamos de algunos eventos. Los hijos de Aarón, Nadab y Eliú, que fueron consumidos por el fuego, o sea, Dios. Hermano, y el apóstol Pedro dice, segunda de Pedro, que el castigo que Dios le dio a Sodoma y a Gomorra, que las hizo ceniza, están ahí puestas como un ejemplo de lo que va a pasar al final. Porque Dios, en tiempos pasados, por causa de la maldad, decidió terminar aquella generación como un diluvio, 40 días y 40 noches. Pero ahora lo que Dios tiene determinado al final no es un diluvio de agua, es un bautismo de fuego. Esta tierra va a arder en fuego, Dios la va a purificar, pero no solamente a la tierra, sino a todos aquellos que han decidido no creerle a Dios, que han decidido que gozarse de los placeres del mundo es mejor que pertenecer a Dios, renunciar a todo lo que es del mundo. Y ay, mi hermano, lo que les espera. Es un lago que Dios no lo ha preparado para el ser humano. Ese lago que arde con azufre y fuego, Dios lo preparó para Satanás y los ángeles que siguieron al diablo. La Biblia dice que el falso profeta que va a tener Satanás para abrirle el camino al anticristo, ese va a ser el precursor del anticristo. Recuerden que la obra de Satanás es imitar, no igualar, pero él quiere imitar a lo que es de Dios. Y Dios, a través de Malaquías, antes de enviar a Cristo, dijo que él iba a mandar a un profeta, que iba a ser el precursor para que abriera el camino para la entrada de Cristo en Jerusalén. ¿Quién fue ese precursor? Juan el Bautista. Luego de Juan viene el verdadero Cristo. ¿Enviado por quién? Por el Padre. Satanás al final, de hecho, ya tiene un falso profeta en el planeta Tierra que está abriendo el camino para la llegada del anticristo. Está preparando el ambiente. Luego aparecerá el anticristo con poder de Satanás, que es enviado por el diablo, donde va a exigir la adoración. Pero a esos tres, si usted lee la Biblia, el libro de Apocalipsis, primero van a ser enviados a ese lago que arde con azufre y fuego, el falso profeta y la bestia, que es el anticristo. Luego al final, en el capítulo 20 de Apocalipsis, será enviado ¿quién? Satanás. A ese castigo eterno. Pero ¿estarán solo esos tres allí? No. Si usted lee el capítulo 20 de Apocalipsis, usted va a encontrar que va a llegar un momento en que se va a celebrar el juicio del gran trono blanco. Blanco habla de santidad, de justicia, de perfección. Y en ese trono quien va a estar sentado es Dios. ¿Quién va a estar frente a ese trono? Bueno, Dios va a resucitar a todos los que han muerto fuera de Cristo. Pero Dios los va a resucitar. Les va a volver a dar vida. Aquellos que murieron ahogados en el mar, en un río, sin Cristo, Dios los va a resucitar de ahí, los va a sacar a todos y los va a presentar frente a Él. Amén. Con vida, en vida,
Amén. Léase ahí Apocalipsis 20. Y después que Dios los tenga ahí, entonces dice que van a traer unos libros. Dentro de esos libros hay un libro que se llama el libro de la vida. Y ahí van a buscar a ver que todos aquellos que estén ahí al frente del gran trono blanco y sus nombres no estén inscritos en el libro de la vida, entonces serán lanzados junto con Satanás, la bestia y el falso profeta al lago que arde con azufre y fuego. Ese es el bautismo de fuego que van a tener. Y no es que Dios los va a sacar y los va a meter y los va a sacar. No. Los va a meter en ese lago y ahí se quedarán eternamente. Castigo eterno. Porque es la contraparte de la salvación eterna. Nosotros no vamos a estar en la Nueva Jerusalén por una semana. Siempre piensa en eso. Porque hay religiones que dicen, no. Después que uno muera, aunque no muera salvo, ahí desaparece y no va a pasar nada más. Esos son embustes del diablo. Esos son embustes del diablo. Está la vida eterna con Cristo en la Nueva Jerusalén, donde no va a haber más llanto, más dolor, donde va a ser eternamente disfrutando de la presencia de Dios, alabándole. Yo no sé cuántas cosas lindas nos tiene Dios reservado ahí. La contraparte de eso entonces es a los que rechazaron a Dios, porque rechazar a Cristo es rechazar a Dios. Bueno, pues aquí va la otra contraparte. Un castigo eterno. Porque si no, Dios no sería justo. Y Dios es justo. Entonces, fíjese que Dios no manda a nadie al lago de fuego. Eso sí, yo estoy de acuerdo. Es la misma persona que decide ir a ese lugar por rechazar a Cristo. No, hermano, pero es que Dios es amor. ¿Cómo Dios va a mandar a la gente a un castigo eterno? No es Dios. No es Dios. Es que las personas decidieron por sí mismos. Es aquí que yo llamo los cielos y la tierra por testigo. Amén. Que pongo delante de ti la vida y la muerte. Dice Dios en Deuteronomio. Entonces viene el consejo de parte de Dios y te dice, escoge la vida para que te vaya mejor. O sea, ¿quién es el que tiene que escoger? Pues nosotros. Dios nos da las opciones. Ahora yo decido. Y déjeme decirle, los días que estamos viviendo, yo no sé cuánto falta. Cuidado con poner fecha. Pero lo que está pasando a nivel mundial. Quiere decir que estamos viviendo en días finales. Días finales. Y hay personas, en esto tenemos que tener cuidado porque nos vamos a encontrar a muchos así. Ayer mismo me decía una persona, no, yo sé, pero yo estoy esperando arreglar unas cosas. Entonces cuando usted tiene un dolor que puede ser el apéndice, entonces usted toma la decisión, oye, bueno, cuando se me quite este dolor, entonces yo voy a ir al médico. ¿Verdad que no? Sino que vamos corriendo, doctor. A mí me dio eso yo una vez, tuve 3 días hospitalizado en un centro médico. Apéndice inflamada. Entonces, a las personas hay que decirle que eso es un error. Sin Cristo, el ser humano está en bancarrota. Amén. No puede hacer nada por sí mismo. Lo que tiene es que venir a Cristo. Entonces Cristo comienza a poner las cosas en orden en tu vida. Amén. Y en mi vida.
Amén. Ese principio lo tenemos en Génesis capítulo 1. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿y cómo estaba la tierra? ¿Y qué hizo Dios? Comenzó a ordenar. Comenzó a ordenar. De hecho, la razón por la cual un hombre o una mujer vienen a refugiarse en Cristo es porque primero reconocen que espiritualmente están muertos, que van camino a la perdición, a un lago que arde con azufre y fuego. Y si no quiere ir ahí, bueno, pues entonces ahí es que donde viene a refugiarse en Cristo. El asunto es que hay que tener cuidado cómo se predica el evangelio. Amén. Porque es que muchos predicadores lo que están hablando es un evangelio de milagros. Y lo que le ofrecen son milagros a las personas. Ven y busca tu milagro. Imagínese que estamos en una situación difícil económicamente y que usted escucha una oferta. Dale 10 pesos al Señor que te va a dar. ¿Cuántos son el %? Oye, la gente no se da cuenta. Yo no sé. Es que, bueno, yo sé por lo que es, porque la Biblia lo dice en Efesios capítulo 5. Tienen la mente cauterizada. Esa palabra cauterizada viene de cautín. Usted coge un cautín y da una soldadura ahí con, yo no sé cómo se llama lo otro. Esa varilla que usan. Y eso hace una soldadura ahí que para después despegarla. Pues hay hombres y mujeres que tienen la mente cauterizada por la basura que están escuchando y que se les está enseñando en muchas congregaciones. Y lo que van es en busca de lo material y no se dan cuenta que el que le hace la promesa, que es el que está al frente, es el que está rico. Oiga, pero dense cuenta, por favor. Y usted pasando necesidad. Y ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Amén. Es más, le voy a decir algo y se lo voy a probar por la Biblia. Dios no está comprometido a que cuando a mí me dé la gana, Él haga un milagro de sanidad. Yo no puedo comprometer a Dios donde Dios no está comprometido. Entonces, ¿por qué Jesucristo sanaba? Eso tiene una razón de ser. Si usted lee el capítulo 2 de Marcos, usted va a entender ahí con esa escritura nada más. ¿Se acuerda cuando Él estaba en la casa y la multitud de la gente era mucha? Cuando ahí hay 4 que le traen a un paralítico. Amén. En una camilla. Pero no podían llegar a Él por la multitud, que era demasiado. ¿Qué hicieron aquellos 4? Se treparon encima del techo de la casa, hicieron una abertura y bajaron al paralítico. ¿Cuál fue la intención de ellos llevar a este paralítico allí a hacer lo que hicieron? Bueno, para que el Señor lo sanara. Amén. Pero cuando el Señor lo vio, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Pero si no fue para eso que lo llevaron. Pero entonces el Señor le está dando prioridad a lo que nosotros debemos darle prioridad, y es al perdón de pecado. Allí estaban los escribas y fariseos que estaban en contra de Cristo. ¿Y qué dijeron? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Este está aquí blasfemando, está. ¿Y qué le dijo Jesús? Porque ellos no hablaron en alta voz. Pero déjame decirte que como Jesús es Dios, Jesús es un título. Sí. Conocía los pensamientos y se lo dijo. ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y vete. ¿Qué es más fácil?
Bueno, es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados. ¿Verdad que sí? Sí. Pero entonces Jesús sigue diciéndole, pues para que sepan, Amén. Gloria a Dios. que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados aquí en la tierra. Amén. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Que ese paralítico se levantó. ¿Por qué Cristo lo sanó? Para demostrar que el que tenía poder para perdonar pecados, que es la prioridad, era Él. No es un cura, no es el cura del pueblo, Amén. Aleluya. ni del barrio tampoco, ni es un pastor. El único que tiene poder para perdonar pecados es aquel que fue a la cruz a dar su vida por cada uno de nosotros. Que todo lo puede. Alaba mi alma al Señor. Yo no sé a quién yo estoy evangelizando, si a mí mismo hoy o... Amén. Aleluya. Hay poder en Jesucristo. Alaba mi alma al Señor. Mientras estemos aquí, hermano, el cuerpo va a sufrir de diferentes enfermedades. Si usted se mira en el espejo hoy, cuando vaya a su casa, usted se va a dar cuenta que usted ya no es el mismo cuando tenía 20 años. Amén. Aleluya. Hay poder. Señor. Bueno, eso es lo que dice Pablo en escribiendo a los Corintios, que mientras este cuerpo exterior se va, ¿qué? Desgastando. Pero hay algo maravilloso, que dentro de nosotros es el que Dios está edificando. No obstante, el interior se va renovando de día en día, de gloria en gloria. Bendecimos, Señor. Gracias. ¿Cómo fue que Dios creó todas las cosas? Por la palabra. Cuando el Espíritu Santo vino a posar sobre María, ¿para qué? ¿Qué fue lo que vino primero? La palabra dada por el ángel. Si nosotros entendemos eso, vamos a entender y anhelar de que verdaderamente escudriñar la Biblia nos es beneficioso, porque esa es la palabra que Dios toma en nuestro depósito y le va dando, ¿qué? Como dice 1 Corintios 3, le va dando el crecimiento. Y es con esa palabra que Dios está creando y formando al nuevo hombre que está dentro de este cuerpo. Amén. Algo maravilloso. Y eso quien lo hace es Dios y lo está haciendo Él. Amén. Por eso, repito, la necesidad que debemos de ver, lo importante que tenemos que tener en que la Biblia debemos de estudiarla. Debemos de estudiarla. Mire, tenemos que tener cuidado, porque yo he dicho, lo voy a decir, lo seguiré diciendo, que al convertido, al que ya está en Cristo, no se le predica. ¿Por qué yo digo eso? Eso yo no me lo saco de la manga, como dicen por ahí. ¿Qué dijo Cristo después que resucitó? Mateo 28, versos 18, 19 y 20. Él dijo, toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos. Enseñándoles. Amén.
que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí que yo estaré con ustedes hasta el fin. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con hoy domingo? ¿Escuchar una predicación? El domingo viene otro predicador y predica de otro tema. Como yo le decía ayer a una persona que estudió en la universidad, llegó a ir a la universidad. Y yo le dije, ¿cómo tú llegaste a la universidad? ¿Así de saliste de tu casa y fuiste a la universidad? ¿O tuviste que pasar por un proceso de ir a primer grado, después a segundo, a tercero? Eso es discipular. ¿Estamos o no estamos? Entonces hoy en día, se convirtió fulano que era de la farándula. Mucho dinero, mucha fama. A los 3 o 4 meses o 5 es pastor ya. Pastor. Y uno de los requisitos que dice Pablo para uno ser pastor es que tiene que estar apto. Amén. Para enseñar. No para predicar, para enseñar. Amén. Por eso es que las cosas están como están. Pero en medio de todo esto, hay un remanente fiel. Hay un remanente fiel. Y yo sé que usted y yo queremos ser de ese remanente. Permanecer ahí. Y lo que yo no entienda hoy, yo sigo buscando porque el Señor, a través de otro hermano de aquí o de otra congregación o por un video que yo escuche, o metiéndome en la palabra, tú me vas a dar entendimiento. Amén, aleluya. Así es que, si algo que no entendemos hoy, pues no nos preocupemos. Pero como yo lo quiero entonces entender, pues ¿qué tengo que hacer? Seguir buscando. Seguir buscando. Mire, si sigo no vengo aquí. Estas notas, el traductor que hizo esto le llama el temor de Dios. Yo no lo voy a leer todo, es imposible, que es mucho, es mucho. Voy a ver si puedo ir a unas escrituras que son más importantes en todo eso para mí. Y prepárese, si quiere buscar, usted tiene Biblia, porque yo voy a leer la nota, pero hay que ir a la Biblia para ver si estas cosas son así. Amén. Ok, el significado del temor de Dios. La orden de temer a Jehová incluye una diversidad de aspectos de la relación del creyente con Dios. Número 1, indispensable para el temor de Dios es un reconocimiento de su santidad, justicia y rectitud como contraparte de su amor y misericordia. Es decir, hay que conocerlo y comprender plenamente quién es Él. Eso está en Proverbios 2:5. ¿Quién es Dios? Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual tú has enviado. Crecer en el conocimiento de Dios, pero con esos 3 atributos que solamente Dios los tiene. Que Dios es amor, es misericordioso, pero es santo. Cuando decimos que Dios es santo, es que Dios es apartado de todo lo que no pertenece
a su plan. El mundo que la Biblia le llama el cosmos se ha estado desarrollando, pero fuera de la voluntad de Dios. De ahí Dios nos llamó por medio del Evangelio a formar parte de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Ahora Dios a través de su palabra nos dice que no debemos ni de amar a ese mundo, ni qué más, ni de imitarlo. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Lo que quiere decir es que tenemos que tener cuidado. Porque hay muchos comentarios por ahí, muchos. Ahora mismo me mandaron un video donde está en camino el ecumenismo. El máximo líder de esto es el Papa Francisco, que se llama, ¿verdad? ¿Qué dice él en ese video al final? Pues que todos somos hijos de Dios. ¿Sabe lo que le está diciendo el Papa a Cristo? Que Cristo es un mentiroso. Que Dios es un mentiroso. Amén. Porque eso se creían los escribas y fariseos, que le dijeron a Cristo: nosotros tenemos un Padre que es Dios. En otras palabras, tenemos problemas con eso. Cristo le dijo: si vuestro Padre fuera Dios, no hicieran las cosas que quieren hacer conmigo. Siguió la conversación hasta que Cristo le dijo: ustedes son de vuestro padre, el diablo. Cristo era radical. Yo creo que esas palabras, aunque son fuertes, pero van impregnadas de amor, porque Cristo habla así para que la gente despierte y caiga en la realidad. Amén, aleluya. Pero el que tiene la mente cauterizada, mire, usted podrá decirle y estar... Digo, yo tengo y usted tiene un deber de hablarle, porque no es convertir a nadie. Amén. Pero lamentablemente no todos van a creer. Hay muchos que quieren servir al Señor, que saben que el Evangelio es lo verdadero, pero deja que primero. Es que primero. Entonces las cosas del mundo los atan. Entonces Dios no está llamando a hombres y mujeres que le dediquen sus tiempos libres o sus tiempos de vacaciones. Eso tenemos que caer en la realidad. Y muchos están poniendo excusas que nosotros tenemos que, con amor, llevarlos a la realidad. Y decirle, al que hay que decirle frente a frente: ¿estás equivocado con esto? Pues yo se lo digo. Hay que decírselo. Estás equivocado. Pero claro, cuando le digo que estás equivocado, yo tengo que tener una respuesta clara por la Biblia para explicarle por qué. Amén. Por eso es que tenemos que estar... Porque si yo no puedo probarle por la Biblia que está equivocado, me quedo callado. Y muchos pastores ya están en esa vía del ecumenismo. ¿Por qué? Pablo, yo creo que me da a mí y a ustedes una... Yo escribí a los filipenses que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Quieren estar en paz con todo el mundo. Con todo el mundo, hasta con el diablo quieren estar... No quiero problemas con nadie, pero predicando y que son pastores. Pablo dice, son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque su Dios es su propio vientre, que están buscando lo de ellos, no lo que es del reino de Dios. Amén. Imagínense así, aquí,
con lo que está pasando con Rusia, en Rusia y con Ucrania. Y que uno de Ucrania vaya, se meta en Rusia y le diga, no, yo quiero hablar con Putin. Llévenme allá porque quiero hablar con él. Y allá lo llevan. Putin, permíteme darte un abrazo porque lo que estás haciendo ahí en Ucrania con los míos, eso está por el libro, muchachos, sigue para adelante. Ahora no me toques a mí. Te voy a dar un lado por donde te debes de meter para que la victoria sea más grande para ti. Señor Jesús. Bueno, eso no está pasando allá, pero es lo que está pasando dentro de muchos que nosotros estamos cayendo de bobos, nos creemos que porque tienen una Biblia en la mano y están predicando, han nacido de nuevo. Amén. Y no nos damos cuenta que lo que están buscando es lo de ellos, no lo que es del reino de Dios. Aleluya. Esto hay que estarlo advirtiendo porque vamos a hacer yo no sé cuándo aparezca alguien por ahí pidiendo que se le dé una predicación. Porque el enemigo va a tratar. Ahora está en nosotros en decirle, no, papá, eso no es así. Eso no es así. Aleluya. Proverbio 2.5, conocer a Dios. Este temor se basa en el reconocimiento de que Dios es un Dios santo, cuya misma naturaleza hace que Él juzgue el pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo. Nadie más puede juzgar el pecado. Es más, el pecado no tiene piedra aquí nadie, ¿verdad? El pecado es algo que gusta. Al único que no le gusta el pecado, ni mirarlo, es a Dios. Es a Dios. Aleluya. Pero a nosotros los seres humanos, por eso es que tenemos que estar agajaditos ahí de la fe de Cristo Jesús y de congregarnos y de escuchar la palabra, escudriñarla, porque es que el pecado es algo que gusta. Señor Jesús. Pero si aceptamos eso, lo que tenemos que aceptar también, pero ¿cuáles son las consecuencias? La paga del pecado es muerte. ¿Dónde está eso? Romanos capítulo 6 y verso 23. Mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Es muerte. Y no es muerte física. El pecado lo que trae es muerte espiritual, o sea, separación de Dios y el que comete el pecado. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado de que si entendemos esto, pues entonces Dios no está en todo lugar. Él mira, no hay nada oculto ante sus ojos. Eso sí. Yo pregunto, ¿usted cree que Dios está metido en el Capitolio? ¿O en la Cámara de Representantes o en el Senado? Pero voy a ir más suave. ¿Usted cree que donde predican el evangelio de la prosperidad, usted cree que Dios está ahí? Y eso es tomar el nombre de Dios en vano. Porque Dios me dijo, Dios me mandó
A través del profeta Isaías, Dios dice, ay de aquel que dice, Dios me dijo, sin Dios haber hablado. Entonces, como yo sé si está hablando de parte de Dios o no, si está actuando de acuerdo al diseño de Dios, bueno, el plano, no hay otro, la Biblia, que uno le puede decir, escrito está. Tú estás equivocado porque escrito está, mira. Y nosotros tenemos el maestro de maestros, que se llama Cristo Jesús. Que Pablo dice, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Gloria a Dios. Me podrá enseñar los diplomas que tenga de los institutos. Pero si lo que enseña no está conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, Pablo dice, no sabe nada, está envanecido. El temer a Dios es respetarlo con santo temor y reverencia y honrar a Dios como Dios a causa de su gran gloria, santidad, majestad y poder. Filipenses 2:12, que fue la escritura que yo le leí, o sea, no la leí, se la dije ahorita. De Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, la salvación que Dios nos ha dado, tenemos que ocuparnos en ella. ¿Cómo? Pues con temor y temblor. Yo no sé, porque ustedes saben que hay dos visiones, ¿no? Unos dicen que la salvación se pierde, otros dicen que no. Y estas dos líneas de pensamiento, las dos líneas son largas, porque son muchos los que creen una cosa y hay otros que creen que la salvación se... A mí una vez me preguntaron, hermano, ¿usted cree que la salvación se pierde? Y yo le dije, no. La salvación para mí no se pierde porque la salvación es Cristo. Amén. Ahora, yo tengo que tener cuidado con el que me puedo perder soy yo. Señor Jesús. Sí, porque es que nosotros a veces tratamos de entender cosas del nuevo pacto fuera de Cristo. Y esto es cogemos el riesgo de que no podamos estar interpretando bien. Pero cuando Cristo fue llevado a ser presentado en el templo, ustedes saben que allí estaba, ¿quién era? Simeón. Y el Señor le había dicho a Simeón de que no iba a haber muerte hasta tanto no viera al que venía a salvar a Israel. Y cuando presentaron al niño, el Espíritu Santo había movido a Simeón al templo para que allí se encontrara. Y cuando Simeón lo vio que lo cogió en sus brazos, ¿qué fue lo que le dijo a Dios? Despide a tu siervo en paz porque han visto mis ojos tu salvación. Y aquí estaba mirando allí a Cristo Jesús. Cristo Jesús. Wow, qué experiencia. Qué experiencia. Gloria. Entonces usted dirá, yo también, wow, qué experiencia que vio ahí con los ojos físicos ahí a Cristo. Lo vio físicamente cuando era un niño. Bueno, Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que sin ver han creído. Somos bienaventurados también, hermano.
Amén. Debemos estar gozosos. Un bienaventurado es uno que está contento, alegre, gozoso. Amén. Aleluya. Porque aunque no lo hemos visto, creemos en Él con la esperanza de que un día lo vamos a ver cara a cara. Y el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Amén. Aleluya. Alaba mi alma al Señor. Si es que no estemos tristes y no envidiamos a Simeón. Vamos a estar contentos porque somos bienaventurados. Amén, hermano. Por ejemplo, cuando en el monte de Sinaí los israelitas vieron a Dios manifestarse mediante truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, todo el pueblo se estremeció y le pidieron a Moisés que él les hablara en vez de que les hablara Dios mismo. Eso está en Éxodo capítulo 20, Deuteronomio 5 y Éxodo 19, 16. Además, el salmista en el Salmo 33, en su reflexión sobre Dios como creador, declara con toda claridad: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmo 33, versos 8 y 9. ¿Sigo o lo dejo? Y hay un predicador ahí que yo escuché, a dos he escuchado con diferentes... ¿Sigo o paro? Y el otro es adventista. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay poder en Cristo. Aleluya. Ay, qué horas. Voy a dejar dos en el... y voy con este. Razones para el temor de Dios. Las razones para el temor al Señor se originan en el significado del temor de Dios. Número 1. Se le debe temer a causa de su gran poder como el creador de todas las cosas y de todas las personas. Salmo 33, versos 6 y 9. Salmo 96, del 4 al 5. Número 2. Además, el poder asombroso que Él sigue ejerciendo sobre los elementos de la creación y sobre los seres humanos es causa para temer a Dios. Éxodo 20, 18 y 20. Cuando se comprende la santidad de Dios, es decir, su separación del pecado y su constante oposición a Él, la reacción normal del espíritu humano es temerle. Apocalipsis 15, 4. El temor de Dios tiene un efecto santificador sobre el pueblo de Dios, como hay un efecto santificador en la verdad de la palabra de Dios. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, dijo Cristo. Tu palabra es la verdad. Ahora, una pregunta. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿A qué se refiere ahí? ¿A la Biblia o a qué? A Cristo mismo. Me dijo. Es la verdad. Hay que tener cuidado con eso. Aunque la palabra escrita nos lleva y nos enseña, Dios a través de ella, a cómo nos vamos apartando de lo que no es para estar en lo que es.
Pero cuando Cristo dijo eso, la única escritura que estaban eran el Pentateuco. No tenían la Biblia como la tenemos nosotros hoy. Entonces, ¿por qué Cristo muere fuera de Jerusalén? Que fue llevado a un monte llamado, ¿cómo era? El Gólgota, o la calavera. En hebreo dice que para poder santificar a su pueblo, murió fuera del campamento. ¿Quién es el que santifica entonces? ¿Quién es la verdad? Bueno, él mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde somos santificados? En Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús, hermano. No hay de otra. Por último, estoy dejando mucho ahí, dice, por último, el temor de Dios va acompañado de seguridad e indecible consuelo espiritual para el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento vincula directamente el temor de Dios con el fortalecimiento del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 9:31. Hechos 9:31. Dice, Hechos 9:31. Dice lo siguiente. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Tremenda escritura. Por el temor de Dios. Entonces, ahí podemos, digo yo, cuando leo una escritura como esa, yo llego a la conclusión de que por qué están sucediendo tantas cosas, tanta enseñanza falsa, haciéndose pasar por ovejas muchos cuando son lobos rapaces, donde ya en muchas congregaciones no se congregan para ser edificados por la palabra, sino para ver un show que le tienen, un espectáculo. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿por qué? Bueno, si yo creo lo que dice aquí, yo digo, porque ahí, donde se da eso, no hay temor de Dios. Pero aquel que tiene temor de Dios, cuando viene el domingo para aquí, vamos a hablar de nosotros, viene ya con la mente preparada, con su espíritu preparado, de que aquí no van a haber un show. Amén, aleluya. Aquí venimos a escuchar la palabra, a cantar algunos cánticos al Señor, pero a escuchar la palabra, la cual tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Amén, aleluya. Y si usted tiene la oportunidad de hacer la invitación a alguien, algún hermano que se congrega en otro sitio, que hay muchos que están cansados ya y quieren buscar, usted adviértale, yo lo invito, pero adviértale que aquí no va a haber un show. Amén, aleluya. Y si soy yo el que me toca ministrar cuando él venga, como me preguntaron ayer que si yo hablo en lengua, y yo, adiós, pero ¿en qué yo te estoy hablando?
Para eso es que nos congregamos, hermano. Aquí estamos siendo discipulados. Amén. Y el primero soy yo. Porque yo tengo que aprender también. A mí me falta mucho. Mire, Pablo dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. El apóstol Pablo. Y hay que tener cuidado, hermano. Por una parte, los que vivían sin temor del Señor no tienen sentido alguno de su presencia, ¿lo ves? Gracia y protección. Véase Deuteronomio 1:26. Por otra parte, los que temen a Dios y guardan sus mandamientos tienen una profunda experiencia de seguridad espiritual y de la unción del Espíritu Santo. Ellos pueden estar seguros de que Dios librará sus almas de la muerte. Salmo 33, 18 y 19. Hay mucha enseñanza que han recibido muchos. Y tengo que citar la experiencia de ayer. Una persona que ahora mismo no está congregando, pero sí. Dice que ella leía la Biblia, eso era todos los días. Bueno, la madre le decía, tú te vas a volver loca. Pero cuando entramos en dialogar, yo digo, pero ¿qué enseñanza es la que ha recibido esta muchacha? Esta persona. Y así hay muchos, hermanos. Así hay muchos. Nosotros tenemos que tener cuidado, buscar, examinarnos a nosotros mismos, como le dijo Pablo a los Corintios, si estamos en la fe. En el nuevo pacto, el trato de Dios con el pueblo de Dios es un trato espiritual. Lo del viejo pacto, los rituales, los edificios, todo aquello caducó ya. No podemos mirar atrás para imponer algo. Mire, una pastora, yo se lo dije aquí, se lo voy a volver a repetir. El que esté diezmando aquí no deje de diezmar, porque eso no es lo que yo quiero decir. Pero lo que yo quiero decir es que nosotros tenemos que aprender y saber cuándo se está ministrando la mentira y cogiendo la Biblia para torcerla. Y Pedro dice, los que tuercen las escrituras es para su propia perdición. Y yo no le puedo decir a nadie que tiene que diezmar usando a Malaquías, porque eso fue del viejo pacto. Si usted traía el diezmo aquí, pues deje de traer el diezmo y traiga el 20. Porque eso no es lo que yo quiero decir. Lo que yo quiero decir es que tenemos que tener cuidado porque hay muchos que están torciendo las escrituras. Cuando usted, si algún día tiene que ir a alguna congregación y después que el predicador termine el mensaje y le dice, aquellos que tienen carga y problemas pasen aquí porque en el altar es que tenemos que dejar las cargas. ¿Qué altar? ¿Qué altar? ¿Sabe lo que quiere decir el altar? Esa palabra es del viejo pacto. El altar era donde estaba preparado el altar con fuego ahí 24/7, donde se sacrificaba a las víctimas. Lugar del sacrificio. Es lo que significa altar. Esto que se está practicando es una mezcla de judaísmo y catolicismo, llamándole esto altar. Hermano, y yo usar la cruz en una cadena, pero sin la figura de Cristo, eso no es malo. Malo es que yo lleve la figura de Cristo ahí. Yo le dije, si la lleva sin el retrato de Cristo,
o con el retrato de Cristo, como quiera, te estás poniendo una maldición encima. Hermano, yo no sé, es que yo digo, pero porque, mire que hay pastores que han ido a estudiar, que tienen diploma, y lo primero que ponen en un edificio es una cruz, o aquí en lo que le llaman altar, pero tan claro que es la Biblia cuando Pablo le escribe a los Gálatas, Cristo se hizo ¿qué? Maldición. ¿Por qué? Porque escrito está: maldito todo aquel que muera en un madero. O sea que la cruz es símbolo ¿de qué? De maldición. Alaba mi alma al Señor. ¿Cuántos están contentos? Amén. Pues vamos a estar en pie. Vamos a darle gracias al Señor. Y recuerden el consejo que le di al principio: busque una Biblia con concordancia, busque la palabra temer o temor. Mire, hay mucho que estudiar ahí en eso. Si hay alguna duda, pues podemos seguir hablando. Amén, Señor Jesús. Para hacerle una oración para Carlos, el hijo mío, que Digno eres, Señor. lleva Paz y gozo a los hermanos que estaban sintonizándonos: Elizabeth Tirado, Magda González, Heriberto, Vivi y José. Dios los bendiga a todos, les amamos.